a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Bureau City Inspector en acción para evitar huecos en las vías. Biblioteca Nacional tiene membresía gratis para niños y jóvenes menores de 18 años. Continúa el fuego cruzado en Colombia. Siguen las fuertes lluvias y las granizadas en Colombia. Así trabajan con máquinas 3D los alimentos. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se listen para una semana llena de bendición. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con los controles, pero también con las acciones que está haciendo Bureau City Inspector. En esta oportunidad se dieron cuenta de unas calles que tenían tremendos huecos que podrían generar un peligro para los automovilistas y en conexión con el Departamento de Obras Públicas se pusieron en acción. El puente que está ubicado en la parte de arriba de Madushi es un peligro para los automovilistas. El equipo 95 de Bureau City Inspector tomó acción de inmediato. Durante un control que realizan constantemente y de forma diaria, el equipo 95 constató que hay huecos bastante grandes y peligrosos en la parte que se conoce como Paribas de Brog en Madushi. De inmediato estuvieron allí en el sitio y fueron a investigar este caso. El equipo 95 constató que este tipo de huecos son bien grandes y que podrían convertirse en un peligro para los automovilistas. De inmediato, allí en la parte de abajo de este puente, la sorpresa era que este estaba quebrado y comenzó a caerse en sí. De inmediato tomaron contacto con los ingenieros del Departamento de Obras Públicas y allí se presentaron inmediatamente en el sitio para dar la orden de cerrar esta parte y comenzar inmediatamente con la renovación. De parte de todo el equipo de Bureau City Inspector quieren agradecer al Departamento de Obras Públicas por el buen trabajo que hicieron. Sin embargo, también lo que indicaron es que van a continuar con este tipo de controles, mirando dónde se pueden conseguir este tipo de huecos y evitar este peligro para los automovilistas. Y esta es una excelente noticia por parte de la Biblioteca Nacional, pues todos los niños y jóvenes menores de 18 años podrán tener su membresía totalmente gratis para este año 2023 en la Biblioteca Nacional y de esta forma experimentar el mundo de la lectura. Todos los bebés quienes van a Klöiter, los niños y también los jóvenes menores de 18 años podrán convertirse en miembros de la biblioteca pública para explorar un mundo de historias e información. Miles de libros les esperan. Para dar un estímulo adicional a la lectura para los niños y jóvenes, la biblioteca les está ofreciendo membresía totalmente gratis para este 2023. Esto para crear una comunidad de lectores más grande y una comunidad que pueda gozar de la lectura y que sigan aprendiendo mucho más. Por eso quieren darle la bienvenida a todos aquellos niños y jóvenes menores de 18 años que todavía no son miembros para que hagan uso de esta oportunidad y se vuelvan miembros sin ningún tipo de costo. Hay material en papiamento, holandés, español e inglés y una colección pequeña de libros en francés. Hay para todos los gustos, historias, todo tipo de tópicos y acceso a información online. Muchos niños van a poder hacer uso de estas facilidades. Es por ese motivo que requieren poder hacer más grupos y que sea un lugar ideal en la biblioteca. Los miembros tendrán acceso, por ejemplo, a ebooks que también tienen audiobooks. Si la persona, por ejemplo, tiene problema para leer y prefiere escuchar, también lo podrán hacer. Deberán registrarse como miembro llevando un ID válido. Cambiando de tema, a nuestra sala de redacción llegó una información de un televidente que al parecer recibió una multa debido a que estaba ayudándole a un perrito de la calle, le daba comida y le daba bebida. Pues él recibió la multa porque para las autoridades este perrito debería ser ya de su propiedad y lo debería tener dentro del curá de su casa. La pregunta es frente a las instancias, entonces ¿es mejor no ayudar a los perritos o a los gatos en condición de calle?
A nuestra mesa de redacción sigue llegando historias que tienen que ver en su mayoría con animales de la calle, animales vulnerables que tristemente no tienen un control, pero que tampoco tienen dueños de mascotas que les puedan ayudar con la alimentación, pero lo más importante, con el amor. Sin embargo, hemos notado que hay personas que quizá de buen corazón quieren ayudar a perritos o a gatos de la calle, dándoles comida, quizá agua, pero lo que no saben es que de pronto podrían incurrir en un error. Y no por el hecho de que lo están haciendo con amor, sino porque se conoce que si, por ejemplo, las autoridades como el cuerpo policial se dan cuenta de que hay una persona que le está suministrando comida o también agua a un gato o a un perro de la calle, ya se considera que este perrito es de su propiedad y por eso podrían caber algún tipo de multas. Hace poco a nuestra mesa de redacción llegó un joven indicando que le habían puesto una multa porque supuestamente el perrito, el cual era de la calle y él simplemente le daba comida, pues allí las autoridades indicaron que ese perrito ya era suyo. Por ese motivo, ellos se preguntan en la comunidad, ¿existe esta duda? ¿Qué es mejor? ¿No ayudar a los perros o a los gatos en condición de vulnerabilidad de calle o sí ayudarlos, pero quizá de pronto recibir una multa? Es importante que el cuerpo policial pueda despejar este tipo de dudas o también las instancias concernientes, porque a pesar de que las personas lo hagan con un muy buen corazón, sin embargo, esto podría acarrear diferentes resultados. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, pues a propósito del anuncio que fue entregado por el presidente Gustavo Petro del cese al fuego bilateral, pero que según diferentes sectores de la política, esto no se ha cumplido. Mientras el gobierno habla de unos acuerdos tácitos de cese al fuego y cuyas reglas el país desconoce, en muchas regiones sus habitantes perplejos viven otra realidad, la de la exacerbación de la guerra y la restricción de las libertades personales. Creo que en esa disputa de quién tiene el poder, de quién tiene el control, de quién tiene más combatientes, de quién tiene más poder militar, de quién tiene más poder de control territorial en las diferentes áreas, se afecta a las comunidades. Y es en esa medición de fuerzas donde la violación del cese al fuego no es exclusiva de un grupo armado ilegal, los llamados grupos herederos del paramilitarismo, las denominadas disidencias de las FARC y hasta el ELN, que nunca se acogió al cese, tienen literalmente cercadas a las comunidades. El Estado Mayor Central en 42 ocasiones ha violado el cese al fuego y el cese de hostilidades, la Segunda Marquetalia en 14 oportunidades y las autodefensas gaitanistas de Colombia en 11, solo hasta febrero, es decir, hasta sin contar los días de lo que llevamos de marzo. Ricardo Giraldo, apoderado de las autodefensas gaitanistas de Colombia, asegura que ve con preocupación la decisión del gobierno de suspender el cese, más cuando no existe claridad sobre quién monitorea lo pactado. Se expidió un decreto en diciembre, a mediados de marzo no había un sistema de monitoreo y verificación del cese bilateral al fuego, y cuando ya por lo menos se va a empezar a construir el sistema, que es lo que se necesita urgente para garantizar todos estos temas, el gobierno dice de manera unilateral, suspendo el cese bilateral al fuego. Entonces, quedamos a la expectativa. Desde Aguachica, Cesar, el alto comisionado para la paz le hizo un llamado al Clan del Golfo para cesar sus acciones contra la población civil. Si ustedes quieren ser parte de la paz, obren en coherencia. Y obrar en coherencia es respetar la vida. Entre tanto, el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que es necesario que el gobierno rompa con los acuerdos de cese con todos aquellos grupos que hoy tienen en jaque a las poblaciones. Y vamos ahora a Perú con un hecho lamentable que ocurrió en los últimos días de femicidio en contra de una mujer, la cual su pareja o su expareja la había allí incinerado, le prendió fuego delante de transeúntes que lograron ayudarle. En este momento se intensifica la búsqueda de este sujeto. Advertimos que las imágenes son fuertes. Sergio Tarache Parra es el nombre de este sujeto acusado de intento de feminicidio contra su expareja, una mujer de 18 años a quien le prendió fuego en plena vía pública. Familiares de la joven agredida han solicitado a la policía incluirlo de inmediato en la lista de los más buscados, pues este hombre de nacionalidad venezolana se encuentra con paradero desconocido. Lo que nosotros básicamente queremos pedir
es que este sujeto entre en la lista de los más buscados, intensifique la búsqueda de este tipo. Es un tipo peligroso, de que no solo ha dañado a mi sobrina y a la familia, sino que también puede dañar a otras personas. De acuerdo al testimonio de la tía de la víctima, Sergio Tarache citó a la joven cerca a la Plaza 2 de Mayo. El joven ya había terminado la relación, pero este se resistía a dejarla. Hemos entendido que es él el que la cita y es por eso que ellos se encuentran ahí. Han terminado de discutir, ella se ha sentado en las escaleras, él se ha ido a hacer la compra de la gasolina, ha venido y la prendió. Se estaba manejando dos versiones, ¿no? De que ella era una trabajadora sexual, lo cual descartamos totalmente. Le prendió fuego en plena vía pública. Peatones testigos del salvaje hecho trataron de apagar el fuego con lo que tenían a la mano. Y hablando de noticias lamentables, al menos 7 personas fallecieron y cerca de 15 resultaron heridas en México por culpa de la explosión de un lugar de venta ilegal de juegos pirotécnicos y también, según lo que indicaron, tenía ciertos polvorines en ese lugar. Al menos 7 muertos y 15 heridos dejó la explosión de una bodega clandestina de fuegos artificiales en una localidad del centro de México. El incidente ocurrió en el municipio de Totolapán, en el estado central de Morelos, en donde allí se registró una explosión y posterior incendio dentro de una vivienda en la que operaba un centro de manufactura y almacén clandestino de fuegos artificiales, según indicó un comunicado. De los 15 heridos, 3 fueron trasladados a centros de salud y el resto recibió atención en el mismo lugar. Las autoridades contaron unas 20 casas con daños en materiales a consecuencia de la onda expansiva generada por la explosión. Los cuerpos de rescate continuaban la tarde con las labores de búsqueda y remoción de los escombros. En el Ecuador, exactamente en Guayaquil, en menos de 2 semanas se han generado cerca de 2 explosiones y también amenazas de diferentes artefactos. Allí las autoridades lograron llegar hasta este lugar y desactivar esta bomba. Nuevamente una unidad de policía comunitaria es blanco de amenazas por parte de grupos delincuenciales. Esta vez ocurrió en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. Hacia el interior de estas oficinas que se ubican al lado de una maternidad, delincuentes a bordo de una moto lanzaron una granada tipo militar. Se supone que este tipo de acontecimientos es en reacción a las varios procedimientos policiales que ha tenido aquí en el sector, y razón por la cual se ha logrado la detención de algunas personas por el cometimiento de eventos delictivos. El hecho ocurrió cuando los gendarmes asignados a custodiar esa zona estaban recorriendo el sector. Fue tal el impacto de la detonación controlada de este explosivo que se afectó el sistema eléctrico. Cables quedaron regados en el piso. Gracias a las autoridades pudimos correr para el lado de allá y pudimos proteger nuestra vida. No ven cómo los cables están regados. Las autoridades dispusieron el cierre de esa oficina policial ante otro posible ataque. Por medidas de seguridad el retén no está en funcionamiento. Obviamente nosotros tomamos las medidas de seguridad con los servidores policiales para mejorarle la presencia policial en el sector, ya que son zonas de alta concentración de sospechosos, razón por la cual se logra una articulación de los servicios policiales para realizar la presencia policial en el sector. Otro de los sucesos se dio la tarde de este lunes y alarmó a quienes estaban dentro de un centro comercial ubicado en el norte de la urbe. En el parqueadero dejaron un explosivo en medio de las partes de un vehículo. Clientes, comerciantes y usuarios tuvieron que paralizar sus actividades ante lo ocurrido y fueron evacuados por precaución. Vamos ahora a Colombia por culpa del fuerte invierno y también el temporal que está afectando a muchos cultivos. Ya son 4 regiones las cuales se han declarado como de calamidad debido a este fuerte invierno. En el departamento del Huila, la Oficina de Gestión de Riesgo ha reportado afectaciones por lluvia relacionadas con derrumbes en vías terciarias, la suspensión de suministro de agua potable en algunas poblaciones y afectación a viviendas, sobre todo en poblaciones como Pitalito, El Pital, Palestina, el municipio de Villavieja, Baraya, Teruel, el municipio de La Plata. Para el caso de Neiva, en zona rural, los habitantes de la vereda La Mojarra están incomunicados, cerca de 300 familias, debido a una creciente que se registró en las últimas horas y que destruyó la única carretera que los conecta con Neiva.
Diferentes regiones del departamento de Boyacá siguen viéndose afectadas por la ola invernal de los últimos días, donde además han caído fuertes granizadas que están arrasando con los cultivos de campesinos, que señalan que ante los extremos cambios climáticos lo vienen perdiendo todo. Soracá, Gámeza, Tota y Mongua son las poblaciones más azotadas por la caída de hielo, que en algunos lugares alcanza los 50 centímetros de espesor. Los agricultores afectados esperan las ayudas de las autoridades para superar estas emergencias. En Bucaramanga ya son 80 las familias que tienen orden de evacuación en el sector La Cuyanita por una gigantesca grieta que atraviesa las viviendas y las vías de este barrio y el barrio La Feria. 2 construcciones se fueron al abismo esta madrugada por un fuerte aguacero que se presentó aquí en la capital de Santander. Mientras tanto, otras emergencias como consecuencia de la lluvia se presentan en el resto del departamento. 8 derrumbes mantienen con paso restringido la conexión Bucaramanga a la costa atlántica, y el río Magdalena y Lebrija causa inundaciones en el sector rural de Sabana de Torres y el Bajo Simacota. A esta hora en Caldas, gestión del riesgo del departamento, continúa la evaluación de afectaciones en el caserío de la vereda Gallinazo del municipio de Villa María, donde la noche anterior se inundaron 7 viviendas como consecuencia del desbordamiento de una quebrada. 3 viviendas, sus habitantes perdieron totalmente sus enseres. Hasta altas horas de la madrugada hicieron el trabajo de remoción del lodo y sacando el agua con la ayuda de los organismos de socorro. Siguen los comités locales de emergencia en alistamiento. Y la grande del Internet, Amazon, anunció en los últimos días que van a despedir una vez más a cerca de 9.000 empleados debido a los recortes que ellos están haciendo. El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon despedirá a otros 9.000 empleados en las próximas semanas, según anunció su director ejecutivo Andy Jassy en un memorando dirigido a todo el personal el lunes. La CNBC informó que la compañía ha tenido ya una ronda de despidos desde el pasado noviembre, en la que un total de 18.000 empleados han sido despedidos. Dada la economía incierta en la que vivimos y la incertidumbre que existe en el futuro cercano, hemos optado por ser más eficientes en nuestros costes y personal, comunicó Andy Jassy el lunes, según el informe de la CBS News. En la nota informativa, el director ejecutivo señaló que la segunda fase del proceso de planificación anual de la compañía se había completado este mes y condujo a recortes de empleos adicionales. Apuntó que Amazon todavía planea llevar a cabo contrataciones limitadas en algunas áreas estratégicas. Jassy agregó que la segunda oleada de despidos se realizaría a mediados y finales de abril. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Santa Marta en Colombia sigue recibiendo muchos turistas. Se estrena el nuevo tráiler de La Sirenita. Seitata lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, bani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. E wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, da recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios na estadia no hotel e muito mais. Sem novidade nos Casino Burst app. Download Esaki e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao OMS para votar medalha por momento ganador. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não,
nós limpa os pés, nós clava os pés para dentro, então maneira que mais acaba, baby e gente grande, mas se queda para fora seguro 2 horas, no momento de spray. Que boquemen? Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só, que o homem mais se queda pelo menos 2 horas para fora. 15 kamay. Mai por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me trata por com ele tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Santa Marta en Colombia es un sitio el cual recientemente ha recibido una gran cantidad de turistas, y es que no solamente personas que quieren ver el ecoturismo, pero también la buena gastronomía que se vive allí en la costa colombiana. Respirar el aire puro de la Sierra Nevada, una fotografía para el recuerdo en la mítica ciudad perdida o extasiarse con la brisa marina de las playas son los placeres que hacen atractiva a Santa Marta para visitantes del mundo entero. Sabes, de este lugar me encantan sus jardines, centro histórico, y estoy enamorado del Parque Nacional Tayrona. Es encantadora esta ciudad. Me encanta la comida de mar de este sitio, tienen sabores únicos que no se encuentran en otros sitios, por eso esta ciudad es hermosa. Y es que según las autoridades, el turismo proveniente de Europa y Asia ha crecido un 32% en el último mes. Ya van más de 10.000 turistas que visitan nuestro territorio para disfrutar de nuestras playas y nuestros paisajes naturales. Los sitios preferidos por ellos: Minca, Parque Tayrona, Centro Histórico de Santa Marta, el Corredor Sur, Playa Blanca, Taganga. Esto gracias a la implementación de las estrategias de promoción de destino. Y ese tipo de turismo que llega a Santa Marta es de alto estándar. Son gente que viene con experiencias en hoteles 5 estrellas alrededor del mundo, los cuales nos dicen y nos comentan qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que ellos ven en esos hoteles y qué es lo que nosotros podemos mejorar también. El turismo nacional no se queda atrás. Al ser Santa Marta una ciudad económica en precios de tours y alimentación, muchos escogen este destino. Para el recuerdo, en toda la familia, con todo el mar y toda la familia. Lo más bonito, la playa, la gente, el ambiente, todo muy disfrutar en familia. Hay mucho turismo y aprovechar esta naturaleza tan hermosa que nos brinda el mundo. Las máquinas tridimensionales han podido hacer diferentes artículos, entre ellos zapatos, ropa, algunos electrodomésticos, pero ¿esta tecnología 3D podría hacer alimentos? A continuación, hablemos de tecnología. Los ingenieros de la Universidad de Columbia hicieron todo exactamente lo que se habían propuesto, pues un equipo utilizó una máquina de impresión tridimensional y la tecnología láser para preparar un pastel de queso vegano de 7 ingredientes, lo que conocemos como un cheesecake. Esto según un estudio publicado en la revista NPJ de Ciencia de la Comida. Los investigadores dicen que el experimento fue un paso para hacer práctico el uso de la impresión tridimensional en alimentos ensamblados mecánicamente. Uno de los coautores del estudio dice que si los alimentos elaborados con una máquina tridimensional y un láser parecen desagradables, no deberían serlo, porque es muy como utilizar un horno microondas para cocinar alimentos, según lo añadió. Ellos están buscando explorar cómo cocinar con láser, que podría quizá afectar los alimentos a nivel molecular. Los investigadores dicen que las máquinas tridimensionales necesarias para crear alimentos ya existen, pero no son baratas, y que existen libros de cocina sobre cómo se puede aplicar la tecnología. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar.
entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Hablemos hoy lunes de esas historias que se viralizan en las redes sociales y les muestro una historia que ocurrió en México. Debido a las lluvias también se generaron algunos arroyos, pues allí un joven quiso visitar a su novia, pero por poco llega totalmente empapado. TikTok es una red social que se ha convertido en la aliada de muchos jóvenes. Sin embargo, uno de estos videos recientemente se ha hecho viral. Ocurrió en Puebla, en México, en donde allí el usuario captó un singular momento en una de las calles que habían quedado inundadas tras las torrenciales lluvias en México. Allí se grabó como un joven intentó llegar a la casa de su novia utilizando una técnica singular. El método que él empleó fue sostenerse de una pequeña vereda y con la ayuda de sus manos mantuvo el equilibrio solo para no ensuciarse. Al ver el esfuerzo del joven, la mamá de su novia decidió ayudarlo y lo alcanzó con una escoba. Y si de esas historias se trata, ¿qué tal esta joven en Argentina, la cual en noviembre del año pasado perdió a su mascota, un perrito? Pues ella encontró en el colibrí, un colibrí que se le paró en su cabeza, el abrazo de su difunto perrito. La muerte de una mascota es quizá uno de los momentos más duros por lo que una persona puede pasar. Sin embargo, hay creencias que apuntan que momentos después de que esto ocurre, los animales envían señales para hacerles saber a sus amos que están bien. Y ese fue el caso de una joven en Argentina llamada Florencia, quien se vio sorprendida con la visita de un colibrí a su vivienda. Según mostró en su cuenta, mientras estaba compartiendo con sus familiares, vio que la pequeña ave ingresó a su hogar como si estuviera buscando a alguien. Entró un colibrí a casa y yo ya estaba llorando, sin saber lo que iba a pasar, escribió en la descripción. Ella de 20 años le había pedido una señal a su perrita fallecida, con la cual ella supiera que estaba bien. El medio detalló que la mascota llamada Guadalupe y de raza labrador falleció en noviembre del año pasado a causa de un cáncer terminal. Salgo extremadamente fea en este video, pero no me importa porque es mi mejor recuerdo. Gracias, Guadita, por volver a encontrarme, escribió Florencia en su cuenta. En las imágenes se ve como el colibrí se posa en la cabeza de la joven y pese a que ella intentó tocarlo, no se alejó de ella por varios segundos. Y los dejo con noticias del entretenimiento, pues se estrenó recientemente el tráiler de La Sirenita, esta película que está preparando Disney y que a pesar que ha tenido una cierta polémica debido al realismo, sin embargo va a ser una muestra muy bonita, todo esto de Disney. Finalmente Disney estrenó el tráiler oficial de La Sirenita en versión live action y la polémica sobre la llegada de este remake al cine continúa. A mediados del 2019, Disney había anunciado que produciría la versión realista de La Sirenita y la noticia desató toda una controversia porque la icónica princesa Ariel dejaba de ser blanca y pelirroja. Pues esto debido a que seleccionaron a la cantante Halle Bailey para caracterizar a La Sirenita, con la que muchos crecimos y algunos también creen que no la es indicada para el papel. A pesar de esto, la nueva versión de La Sirenita se realizó con ningún cambio. El pasado 12 de marzo, en la edición número 95 de los premios Oscar, se estrenó este tráiler. Pues allí Ariel y también Úrsula fueron las encargadas de dar a conocer el más reciente adelanto de la película. La versión live action recrea la historia de la hija del rey del mar que se enamora perdidamente del príncipe Eric tras salvarlo de morir ahogado y ante la prohibición de su padre de relacionarse con humanos. De igual forma, el tráiler oficial de La Sirenita dejó en evidencia que Disney hizo una gran apuesta en cuanto a los efectos especiales se trata, pues es bastante realista. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba y nos vemos mañana en una próxima oportunidad.